Estimada comunidad, me da mucho gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Raúl Arenas García y pertenezco al área académica de Ciencias de la Comunicación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Esta vez, para dar continuidad con el tema anterior, vamos a hablar de los principales cambios, las principales novedades de la ortografía de la lengua española en el año 2017. Recuerden que cada determinado tiempo, la Real Academia Española propone algunos cambios, algunas novedades en el uso de nuestra lengua y que además entra en vigor generalmente en el año en que se pronuncia. Entonces, considero de gran importancia conocer cuáles son estos cambios más relevantes, cuáles son los temas que se manejan en el año 2017, para que podamos tomar nota y comenzar a escribir y a hablar de acuerdo a los usos que nos propone la Real Academia Española. Los temas que vamos a revisar son la primera actualización de la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española, que fue justamente en ese año, 2017, así como una pequeña muestra de las novedades que nos presenta este Diccionario de la Lengua Española, 23.1, cómo la Real Academia Española está redefiniendo algunos conceptos, veremos aquí también una muestra, cómo se hace el manejo de los anglicismos y cuál es la postura justamente de la propia Real Academia Española. Y esta pregunta, ¿estaremos hablando de un diccionario políticamente correcto? Recuerden que desde hace algunos años, eh, pues nos propone la Real Academia manejar algunos conceptos para diferenciar cuestiones de género, por ejemplo. Pero veamos cuál es la postura ante ello en estos años, cómo se ha manejado nuestra lengua respecto al uso políticamente correcto de nuestra propia lengua. Entonces, si me acompañan, vamos a iniciar con el primer tema, no sin comentar y resaltar que han sido 3.345 modificaciones las que se han hecho en total con respecto a la edición anterior del diccionario. Entonces es un número importante de cambios. Sin embargo, nosotros vamos a revisar en este momento una pequeña parte, solamente lo que puede ser representativo y que nos va a dar una idea de los cambios que se están realizando en el uso de nuestra lengua. Por ejemplo, esta primera actualización del Diccionario de la Lengua Española implica que se identifiquen nuevas palabras o bien nuevos significados, así como la revisión de palabras que ya existían en él, y deciden si conserva los mismos significados, se amplían o cambian completamente. Esta actualización consiste en agrupar las voces de acuerdo a diversos criterios. Uno de ellos es el área temática, es decir, a qué área temática pertenecen, ya sean, por ejemplo, palabras de música, palabras de la química, palabras de algún área temática en particular. También se puede dividir por sus características gramaticales, es decir, si pertenecen al orden de los sustantivos, de las conjunciones, de los adjetivos, de los verbos, etcétera. Otra más es su procedencia, es decir, cuestiones etimológicas y extranjerismos. Y otra más es el área geográfica, es decir, en dónde se están hablando o en dónde se están realizando estas palabras. La novedad de esta versión consiste en que una vez que esté digitalizado todo el diccionario de la lengua española, las actualizaciones harán de manera continua en línea. ¿Qué ejemplos vamos a ver aquí? Por ejemplo, la adición de nuevos artículos como aporofobia, chacra, posverdad, postureo o vallenato. Veamos algunos ejemplos y los mostramos aquí en el tema 2, novedades del diccionario de la lengua española. Por ejemplo, aporofobia es la fobia a las personas pobres o desfavorecidas. Chakra, que se escribe, fíjense, con K, es en el hinduismo y algunas filosofías orientales, cada uno de los centros de energía del cuerpo humano que rigen las funciones orgánicas, psíquicas y emotivas. La palabra clic, ya en español, ya castellanizada, que se escribe solamente con C al final, es una pulsación que se hace mediante un ratón u otro dispositivo apropiado de una computadora para dar una instrucción. Por ejemplo, hacer clic en un menú. La palabra cracker, ajá, que pertenece a la informática y que habla de un pirata informático. La palabra kosher
que es dicho de un producto alimenticio, una comida, un menú, obtenido o preparado según los preceptos del judaísmo. También otra acepción, dicho de un establecimiento que vende o sirve productos kosher. La palabra posverdad. Esta hace referencia a la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad. La palabra postureo, actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción. La palabra sexo, fíjense aquí, una adhesión que se hace. Sexo débil o sexo fuerte. Sexo débil es conjunto de las mujeres con intención despectiva, discriminatoria. Sexo fuerte, enmienda de acepción de forma compleja, conjunto de varones. ¿De acuerdo? Y la palabra vallenato, como ejemplo, también se refiere en una acepción a la música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento del acordeón, o también un baile que se ejecuta al ritmo del vallenato. Esta es una muestra nada más de estas novedades que se incorporan a partir de 2017 y por supuesto se abre una polémica entonces en el uso de algunas palabras, por ejemplo esto del sexo, débil o fuerte. Intervienen ya entonces grupos culturales, grupos políticos, grupos sociales que levantan la voz y que dan opinión sobre esto que veremos un poquito más adelante. La redefinición de algunos conceptos en este diccionario, bueno, son las adiciones de acepciones, por ejemplo, hacker, que se ha añadido una segunda acepción, o la supresión de artículos o acepciones, es decir, significados ya existentes, o bien la enmienda total o parcial de algunos artículos, como la palabra sexo que ya habíamos visto. Fíjense, hacker, entonces, persona experta en el manejo de computadoras que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora. Esta es una adición de la acepción que ya existía, es decir, se adhiere un nuevo significado. Lo mismo pasa con sexo, en donde enmienda de acepción de forma compleja, conjunto de las mujeres con intención despectivo o discriminatoria, o sexo fuerte, enmienda de acepción de forma compleja, que se refiere al conjunto de los varones en sentido irónico. Estamos viendo entonces aquí dos acepciones, sexo débil, sexo fuerte, y que cada una de ellas tiene sus propios sentidos. Esto nos llama entonces a pensar que podemos ampliar aquí las propuestas, los puntos de vista y a través de ellos poder solicitar a la RAE pues una explicación de la forma en que están trabajando todas las personas que integran la Real Academia Española y deciden que unos términos se agregan y otros desaparecen. Por ejemplo, el director de la Real Academia en ese entonces, Darío Villanueva, ofrece muchos ejemplos del uso innecesario de anglicismos que tienen ya un equivalente en español. Ajá. No hay que olvidar una cosa que es muy importante. Los préstamos lingüísticos es un asunto que se ocupa en esta institución de la Real Academia Española desde sus orígenes. Solamente que en el siglo XVIII, cuando inicia la Real Academia Española, el francés era el idioma, era la lengua que tenía mucha influencia en el español. Actualmente, el inglés es el que tiene mucha influencia sobre el español. Entonces, pues hay algunas expresiones, algunas palabras que la propia Real Academia Española propone cambiar ya por el uso en español. Por ejemplo, cuando se menciona save the date, eh, el director Darío Villanueva dice que pues, le hace pensar que lo mejor sería decir en español esta frase y decir apunte en su agenda, ¿no? Porque también ocurre lo mismo cuando dicen dress code, cuando se refieren al código de vestimenta o al vestir de etiqueta o esta expresión de online, ajá, porque finalmente ya podemos utilizar en línea, ajá, no tiene problemas la traducción. La palabra tablet, que utilizamos de manera muy constante, pues no sabemos si es masculino o femenino, ajá. La palabra que viene de la misma raíz es tableta y ya está en el diccionario, ¿de acuerdo? Sabemos que se refiere a género femenino cuando decimos la tableta y el plural es muy sencillo, decir tabletas, ¿no? Ahora, la palabra influencer, que es una verdadera, hablando de una persona influyente, en este caso la palabra viene justamente del latín, influencer, ¿no? En inglés viene de la misma raíz latina
Y entonces viene la palabra también como familia de palabras influyentes. Por eso se pide entonces que lo pronunciemos tal cual, en español y con esa misma, con ese mismo acento. La palabra followers, en vez de seguidores, todavía seguimos diciendo muchas veces followers, ¿no? O like, en vez de decir me gusta o gusta. Y otro ejemplo del manejo de los anglicismos es la palabra link en vez de enlace. ¿Qué quiere decir entonces con esto? Que se propone que el uso cada vez sea mayor en nuestra propia lengua, porque estas palabras que en su momento fueron neologismos, es decir, palabras nuevas, ya tienen su propio significado desde hace mucho tiempo en español. Y es mejor utilizar la voz española que la voz en inglés. Y bien, pasamos al último punto en donde llegamos a la reflexión del diccionario políticamente correcto. Es una pregunta y me parece muy interesante. La postura de la propia, de la Real Academia Española, a través de la directora Paz Bataner, es que es un deber de esta institución fijar el presente amplio de la lengua, no el puntual, y el de recoger sus usos, es decir, las voces que utilizamos día con día, pero no implantarlos. Hemos en los últimos años sido testigos del uso excesivo de cuestiones de género que apuntan directamente a las políticas, en donde hablamos de todas, todos, todas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la propia Academia Española, Real Academia Española, propone? Bueno, propone que no seamos o no caigamos en los excesos, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, la palabra sexo débil se utilizó muchos años de manera positiva. No era en ningún momento una cuestión discriminatoria y podríamos jugar con la dualidad de género porque entendíamos que cuando hablábamos de cierta manera no estábamos excluyendo en ningún momento a las mujeres. Hay que recordar, por ejemplo, que desde que existe el MIOCID, se hablaba por separado burguesas y burgueses, por ejemplo, o se hablaba de mujeres y varones, pero este uso debería estar nada más restringido cuando hay casos de ambigüedad, es decir, cuando hay confusión o posible confusión. ¿Para qué? Para evitar que haya fluidez, para evitar que no haya fluidez cuando hablamos en el uso de nuestra lengua. Ajá. Aunque hay novedades que generan constantemente algún tipo de polémica, es importante pues hacer notar que cada una de las decisiones que la Real Academia Española toma van con el compromiso de haber realizado un riguroso estudio a través de quienes ocupan las sillas de la Real Academia Española y que discuten verdaderamente cuáles son los usos y costumbres de la lengua española en los diversos países en donde se habla sin importar su localización geográfica, su conjunto de valores y costumbres. Es importante a la hora de valorar el peso de un neologismo, es decir, de una palabra de reciente creación, cuál es la frecuencia de su uso y también ver cuál es la dispersión geográfica que se hace de esta palabra. Es decir, si realmente tiene auge, si hay un buen número de hablantes y que utilizan esa palabra cada vez más para que se pueda insertar en algún momento en el diccionario de la lengua española. Esto que acabamos de ver ahorita pertenece entonces a los cambios propuestos en el año 2017. Más adelante veremos cuáles son los cambios más actuales, es decir, a partir de la pandemia, cómo se gestan nuevas concepciones respecto al uso de ciertas palabras, de ciertos conceptos, y cómo en el año actual podemos hacer un mejor uso de nuestra propia lengua. Agradezco mucho su atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.